¿Fue Pedro el primer papa? Hola católicos, les habla el antidiablo. La Iglesia romana les miente a ustedes descaradamente cuando dice que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia católica, enseñando que el apóstol es la piedra de fundamento. Pero bíblicamente se puede probar que esto es falso, y paso a demostrarlo. Antes de comenzar, comparemos a Pedro de los papas y veremos que Pedro nunca fue un papa. 1. Pedro era casado. El hecho de que Pedro fuera casado contradice la posición católica de que el papa debe ser soltero. Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama. Naturalmente, Pedro al tener suegra debe tener esposa. 2. Pedro no permitía que nadie se arrodillase a sus pies. Hechos 10:25-26. Cornelio salió a recibirle y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Esto es contrario a lo que hubiera hecho y dicho un papa. Los hombres se humillan ante él, y se complace de esto, sin importar la diferencia entre adoración y reverencia. 3. Los papas colocan la tradición superior a la palabra de Dios. Pedro al contrario tenía poca fe en la tradición oral. Primera de Pedro 1 versos 18. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. 4. Pedro no portó corona alguna. Explicó que el pueblo de Dios no debía usar coronas en esta vida. Primera de Pedro 5 versos 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Esto significa que nadie portará corona alguna hasta el regreso del Mesías, pero al parecer el Papa se les adelantó a todos y porta su propia corona, exaltándolo como todo un emperador romano disfrazado de obispo, sobre cualquier persona, reino o gobierno. Jesús enseña que ninguno de ellos es superior a los demás, negando la doctrina de tener al Papa reinante sobre la Iglesia, como el obispo de obispos. Mateo 20 versos 20 y 26. Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen potestad sobre ellos, mas entre ustedes no será así. En otras palabras, el Mesías dice a sus discípulos que no debían actuar como reyes gentiles, con coronas y con tronos, cosas que han hecho los papas durante siglos. Pero a los católicos les enseñan que Pedro era superior a los demás, tanto como para que la Iglesia se edificara únicamente en Pedro. El versículo que usan los católicos es Mateo 16 versos 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, Kefas, fragmento de roca. Y sobre esta piedra, Pedra, masa rocosa, edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es obvio que los otros discípulos nunca tomaron a Pedro para ser su papa, pues 2 capítulos más adelante le preguntaron a Jesús acerca de quién sería el mayor. Mateo 18:1. Sus discípulos le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si el Mesías hubiera declarado a Pedro como el Papa, los discípulos hubieran sabido naturalmente quién era el mayor entre ellos y nunca harían esta pregunta. El apóstol Pablo confirma en sus epístolas que el fundamento principal y la roca es el Mesías, no Pedro. Primera de Corintios 3:10. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Mesías. Si Pedro hubiera sido la roca sobre la que está edificada la iglesia, entonces Pablo no habría enseñado que el Mesías es el fundamento. Primera de Pedro 2 versos 4-8. Por eso está escrito: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. ¿Lo puede ver? Es absurdo pensar que la revelación bíblica manifieste que Pedro es la piedra, escogida, y preciosa. Podemos ver que la iglesia no fue construida sobre Pedro, sino sobre el Mesías. Pedro nunca actuó como papa. Nunca vistió, ni habló como papa, nunca escribió, ni tomó decisiones como papa, y el pueblo jamás se dirigió a él como el papa. ¿Por qué? Porque Pedro no era papa. Gálatas 2 versos 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Si Pedro hubiera sido el papa, entonces no recibiría reprensión alguna del apóstol Pablo, pues nadie se atreve a contradecir a los papas. El mismo apóstol Pedro, se dice ser anciano o pastor, al mismo nivel de los otros ancianos, no sobre ellos como un papa, sino que con ellos. Primera de Pedro 5 verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Lo puede ver usted? El apóstol Pedro jamás se consideró a sí mismo como el papa. De lo contrario no se hubiera puesto al nivel de los otros ancianos. Algo parecido se repite en Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Tal como podemos ver, si Pedro hubiera sido el papa no lo habrían enviado, sino que él mismo hubiera tomado la decisión de ir, o enviar a otros. Pero aquí dice claramente que no tomó decisiones como papa. Pedro no era el papa, pero sí, un apóstol al servicio de Dios, no como los multimillonarios papas romanos, que engañan a multitudes con la mentira de la sucesión papal.
Ha quedado demostrado, legítima y bíblicamente, que el apóstol Pedro no es la roca de la congregación, sino que es el Mesías. Está confirmado por los apóstoles, las epístolas e incluso por el mismo Pedro. Por lo tanto, si usted pertenece a la Iglesia Católica, huya de ella. Porque está cimentada en una gran mentira. Paz sea sobre vosotros.